En el año 2003, a pocos días de asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, el presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional, anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida mayoría automática. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste célebre mayoría automática. A partir de esa decisión y autolimitándose en sus propias facultades para proponer a los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios ajenos como una corte ejemplar. Hombres y mujeres, a quienes el presidente no conocía siquiera personalmente, dictaron fallos memorables, como el de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que ubicaron a la Argentina en el escalón más alto del podio de derechos humanos a nivel global. Sin embargo, a fines del año 2015, muy poco quedaba de aquella corte ejemplar. La muerte de algunos de sus miembros más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, dejaron al alto tribunal con apenas 3 miembros. El 10 de diciembre del 2015 asumió como presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional. En abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosati y Carlos Rosengrad como miembros de la Corte Suprema, quienes a su vez aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos. Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática que se desató en toda la región, con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador. De ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez sicario, y a Sergio Moro, el juez que encarceló durante casi 2 años al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno del Brasil. Paralelamente, en los tribunales de Comodoro Pi se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la doctrina Irurzun. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista, finalizado el 10 de diciembre de 2015, conservaban un poder residual y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no obstruir las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Mauricio Macri. Esa nueva corte no solo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial. Esa lucha culminó el 22 de septiembre del 2021 en un verdadero y auténtico escándalo. Una corte fracturada eligió a Rosati y a Rosengrad como presidente y vice. La decisión se tomó con la ausencia de los otros 2 miembros y Rosati tuvo que autovotarse para poder ser presidente. Igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización. Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo tribunal argentino.
Luego de la renuncia de Lena Hayton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan solo 4 miembros y comenzaron entonces a salir a la luz otros escándalos. El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los 4 cortesanos. Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo. Estos son solo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas 4 miembros en un órgano muy, pero muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Con tantos muertos, en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden, bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros. Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble. Después de 15 años de vigencia ininterrumpida, lo que equivale a casi 4 periodos de gobierno, la Corte de los 4 declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006, a la luz de la cual se designaron más de las 2/3 partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación. Peor aún, resucitan además la ley anterior que establecía que el presidente de la Corte presidía también el Consejo de la Magistratura. Toda esa maniobra era una vieja cruzada del grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006. Queda claro entonces que el objetivo no es solo la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados. Proteger a Bruglia y Bertuzzi, designados a dedo por Macri en la Cámara Federal, garantizar su propia impunidad y fundamentalmente continuar con la persecución.